Los 12 discípulos de Jesucristo eran hombres de orígenes humildes, incluyendo pescadores, campesinos y artesanos. Abandonaron todo para seguir a su líder y se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesús. Encargados de diseminar el Evangelio por el mundo, enfrentaron innumerables adversidades. La misión de estos discípulos no fue exenta de obstáculos, sufrieron persecuciones implacables y muchos fueron martirizados por su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no ocurrieron de forma natural, cada una de ellas es un testimonio impactante de su lealtad al líder y de la brutalidad humana. Si usted piensa que ellos tuvieron muertes ordinarias, está completamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y relatos sombríos, haciendo sus historias aún más fascinantes y trágicas. Juan, el discípulo amado, es una figura enigmática en las Escrituras. Hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, también apóstol, Juan mantuvo una relación cercana y única con Jesús, siendo frecuentemente descrito como el discípulo que Jesús más amaba. Esta conexión especial ofreció a Juan una perspectiva única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su profundidad espiritual y comprensión, Juan fue crucial en la difusión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos significativos, como la Transfiguración y la Última Cena, donde se acomodó cerca del Maestro. Después de la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel fundamental en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén, testimoniando la ascensión de Cristo y sirviendo como un vínculo esencial entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Se enfrentó a varias persecuciones, especialmente bajo el emperador Domiciano, debido a su predicación del Evangelio en Efeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero Dios milagrosamente preservó su vida, y no sufrió ningún daño. Este milagro llevó al emperador a decretar su exilio en la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión del imperio. En Patmos, Juan tuvo visiones reveladoras que registró en el libro del Apocalipsis, contribuyendo aún más a la formación del Nuevo Testamento y solidificando su legado como una figura central en la fe cristiana. Es importante señalar que no hay ningún versículo bíblico que confirme que Juan fue arrojado al aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Esta es una tradición afirmada por los llamados padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran hombres dedicados que moldearon la teología aún utilizada por la Iglesia. Muchos relatos sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por ellos y por la doctrina cristiana. En Patmos, Juan recibió visiones apocalípticas que están registradas en el libro del Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones subrayan su profunda conexión espiritual y ofrecen enseñanzas significativas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por autoridades romanas, murió de causas naturales. Según el obispo Polícrates de Efeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, Juan falleció en Efeso, en Asia Menor, alrededor del año 100 después de Cristo, a los cerca de 94 años de edad. Sin embargo, se dice que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino. Esta combinación de tradición, relato histórico y ausencia de confirmación bíblica directa hace que la figura de Juan sea aún más fascinante y misteriosa, evidenciando su papel crucial en la difusión del cristianismo y en la formación de las escrituras sagradas. En honor al hermano Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, vale la pena destacar su significativa presencia en los momentos cruciales de la vida de Jesús. Santiago estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con Cristo mismo destaca su posición de liderazgo entre los apóstoles. La importancia de Santiago en la Biblia se evidencia por el hecho de que él es parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 tuvieron el privilegio de presenciar milagros y enseñanzas exclusivas, reflejando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos.
Sin embargo, después de la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un resultado trágico. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Herodes Agripa I, buscando agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El texto relata que Herodes extendió las manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos, y Santiago, hermano de Juan, fue muerto a espada. Aunque la narrativa no proporciona detalles detallados sobre el método exacto de ejecución, la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o perforado con una espada. Este acto marcó a Santiago como el primero de los apóstoles en ser martirizado, evidenciando la brutal persecución enfrentada por los primeros seguidores de Cristo. Su muerte no solo resaltó su dedicación y fe inquebrantable, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para la comunidad cristiana naciente, inspirando coraje y perseverancia en medio de las adversidades. Es importante notar que hay dos apóstoles llamados Santiago en las Escrituras, Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Mientras que Santiago, hijo de Zebedeo, tiene una presencia destacada en los Evangelios, Santiago, hijo de Alfeo, participa de forma más discreta y menos evidente. Después de la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se hace aún más escasa. Sin embargo, la tradición cristiana sugiere que jugó un papel significativo en la expansión del Evangelio, posiblemente a través de actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, hijo de Alfeo, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen de la narración sobre su fin un punto de incertidumbre. La mayor parte de la doctrina cristiana cree que Santiago el Menor también murió por órdenes del rey Herodes Agripa y en Jerusalén, siendo decapitado en público. Esta imagen de Santiago siendo decapitado a menudo se encuentra en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Sin embargo, otras fuentes, como el Martirio de los Apóstoles, un texto del siglo I después de Cristo, afirman que Santiago fue lanzado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. Estas variadas narrativas ilustran la dificultad de determinar con precisión los detalles históricos de la vida y muerte de algunos apóstoles. Sin embargo, la fe y el martirio de Santiago, hijo de Alfeo, son recordados como un testimonio de la devoción y sacrificio de los primeros seguidores de Cristo. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, Galilea. Era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre fue posteriormente cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que él demostraría. A lo largo de los Evangelios, Pedro es retratado como un discípulo ferviente, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Presenció milagros, como el caminar sobre las aguas, y fue el primero en declarar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro tuvo un papel fundamental en la última cena y fue establecido como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la captura es un momento notorio, seguido de un arrepentimiento sincero y una renovación de fe por Cristo mismo después de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro recorrió extensamente el Imperio Romano para propagar el mensaje del Evangelio, fijándose eventualmente en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es destacado en los Hechos de los Apóstoles, donde él es fundamental en la diseminación del Evangelio, especialmente entre los gentiles. Después de que un gran incendio devastara Roma, el emperador Nerón atribuyó la culpa a los cristianos, iniciando una severa persecución contra ellos. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. La tradición cuenta que pidió ser crucificado al revés por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma manera que su maestro. El lugar de su crucifixión, el Monte Vaticano, es donde hoy se encuentra la imponente Basílica de San Pedro. Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por el mundo. Su muerte es vista como un testimonio valiente y definitivo de su fe firme en Jesucristo.
El legado de Pedro se siente profundamente en la Iglesia Católica, donde se le considera el primer papa, y su liderazgo y martirio se recuerdan como pilares de la fe cristiana. El emperador Nerón también es nombrado responsable de la ejecución del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son notables. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó a Jesús sobre el significado de sus palabras, evidenciando un deseo auténtico de entender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, jugó un papel crucial en la propagación del Evangelio, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. La importancia de Judas Tadeo se subraya en sus epístolas, donde es reconocido como el autor de una carta incisiva dirigida a los cristianos, en la que exhorta a los fieles a mantenerse constantes en la fe y en la práctica del amor fraterno. En cuanto a su muerte, las tradiciones cristianas difieren. Una versión afirma que fue martirizado por lapidación junto con Simón, mientras que otras fuentes dicen que fue asesinado a hachazos, una forma cruel de ejecución en ese momento. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es vista como un testimonio de su devoción y lealtad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos padroeiros de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las circunstancias más adversas. Su vida y martirio destacan el valor y la firmeza de fe que caracterizaron a los primeros seguidores de Jesús, inspirando a generaciones de cristianos a perseverar en su fe y confianza en Dios, incluso ante las más severas pruebas. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque frecuentemente ofuscado por otros apóstoles más destacados, mantuvo una relación especial con Jesús desde el inicio de su jornada como discípulo. Andrés es recordado por momentos cruciales en los evangelios, como en la multiplicación de los panes y peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento en la manifestación del poder divino de Jesús. Después de la ascensión de Cristo, Andrés se dedicó intensamente a la obra misionera, esparciendo el Evangelio por varias regiones, incluyendo Grecia, Asia Menor y, según algunas tradiciones, hasta Rusia y Escocia. Su fervor misionero lo llevó a muchas partes del mundo conocido en la época, donde plantó semillas de fe cristiana que continuaron creciendo después de su muerte. La muerte de Andrés está marcada por un episodio de profunda fe y sacrificio. Fue condenado a la crucifixión en Patras, Grecia, por el gobernador Egeo, debido a su predicación del Evangelio. Optando por no considerarse digno de morir de la misma manera que Jesús, Andrés solicitó ser crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Durante los 2 días que permaneció clavado a la cruz, continuó predicando a los espectadores sobre la fe cristiana, demostrando un testimonio extraordinario de resiliencia y compromiso con la misión divina. Su muerte, lejos de silenciar su voz, perpetuó su legado como un ejemplo de devoción inquebrantable a Jesucristo. La cruz en forma de X, símbolo de su martirio, se convirtió en un emblema de su coraje y fe. Andrés es venerado como santo en varias tradiciones cristianas, y su ejemplo sigue inspirando a los fieles de todo el mundo a seguir la llamada de Cristo con valentía y dedicación. Para completar la galería de historias de sacrificio, tenemos a Bartolomé, también conocido como Natanael, que recibió elogios significativos de Jesús. El nombre Bartolomé deriva del arameo Bar Talmai, que significa hijo de Talmai. Natanael fue elogiado por Jesús como un verdadero israelí en quien no hay engaño. Se menciona en eventos importantes, como la multiplicación de panes y peces y la pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Bartolomé se dedicó a la propagación del Evangelio, viajando a regiones como la India, Mesopotamia, Persia y Armenia. Según la tradición, la muerte de Bartolomé fue extremadamente cruel. Fue martirizado en Albanópolis, Armenia, por orden del rey Astíages, que vio en su predicación una amenaza al paganismo local. La tradición sugiere que Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. Esta brutal muerte a menudo se representa en obras de arte sacro, donde se muestra sosteniendo su propia piel, simbolizando el sufrimiento y la fe inquebrantable.
Bartolomé es venerado como un ejemplo de perseverancia y dedicación a la misión divina, independientemente de las adversidades. Su valentía ante una muerte tan horrible subraya la profundidad de su fe y su devoción al Evangelio. La historia de Bartolomé sirve como un poderoso testimonio de sacrificio y compromiso, inspirando a cristianos de todo el mundo a mantener su fe y perseverar en sus convicciones, incluso ante las más terribles pruebas. La oscura historia de la muerte de Mateo, también conocido como Leví, es un testimonio de su transformación y sacrificio por su fe. Mateo era un publicano, recaudador de impuestos, cuando Jesús lo llamó para ser uno de sus apóstoles. Su evangelio es uno de los 4 canónicos del Nuevo Testamento, destacándose por su enfoque en el cumplimiento de las profecías mesiánicas y en la relación de Jesús con el judaísmo. Después de la resurrección de Jesús, Mateo se dedicó a la difusión del evangelio, viajando por varias regiones, incluyendo Etiopía. Su muerte es un ejemplo de martirio y lealtad inquebrantable a Cristo. Según la tradición, Mateo fue martirizado en Adabán, Etiopía, tras convertir a su hijo y a la esposa del rey Hiraco. Enfurecido por la conversión de su familia, el rey ordenó la ejecución de Mateo por decapitación. Otras fuentes afirman que Mateo fue apuñalado en la espalda mientras oraba en un altar. La muerte de San Mateo es un testimonio del compromiso inquebrantable del apóstol con la fe cristiana, incluso ante la persecución y el martirio. Su vida y muerte ilustran una profunda transformación de un recaudador de impuestos, muchas veces despreciado por su propio pueblo, a un dedicado apóstol y evangelista, cuyo mensaje alcanzó los confines de la tierra. El legado de Mateo permanece vivo no solo a través de su evangelio, sino también como un ejemplo de entrega y sacrificio por Cristo. Felipe, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, es recordado por su papel significativo en el ministerio de Jesús y en la propagación del Evangelio. De Betsaida, en Galilea, Felipe fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús. Él es mencionado en varios episodios importantes en los Evangelios, como en la multiplicación de los panes y peces, y tuvo una conversación notable con Jesús en la última cena, donde pidió al Maestro que mostrara el Padre. Después de la resurrección de Jesús, Felipe desempeñó un papel fundamental en la difusión del Evangelio, realizando actividades misioneras en varias regiones, incluyendo Frigia, en la actual Turquía. La tradición cristiana relata que Felipe encontró la muerte como mártir en Hierápolis, donde enfrentó la persecución por predicar el cristianismo. Según los relatos, fue crucificado cabeza abajo, de manera similar a Pedro. Otra versión sugiere que Felipe fue apedreado y luego crucificado. Su muerte es un ejemplo de sacrificio extremo por su fe y compromiso con la misión de Jesucristo. Felipe enfrentó el martirio con valentía y determinación, testimoniando su dedicación inquebrantable a Cristo hasta el último momento de su vida terrena. Su legado como mártir sigue inspirando a los cristianos, recordándoles el precio a menudo alto de la devoción a la fe y a la causa de Jesús. Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es una figura envuelta en misterio y reverencia. Conocido por su celo ardiente por la fe y la justicia, la palabra celote sugiere su asociación con un movimiento revolucionario judío que buscaba la liberación de Israel del dominio romano. Después de la resurrección de Jesús, Simón se dedicó a difundir el Evangelio, viajando por regiones como Oriente Medio, África y Europa. Él es frecuentemente asociado a Judas Tadeo en actividades misioneras. Según la tradición, Simón encontró la muerte como mártir en Persia, donde enfrentó persecución por su fe. Los informes sugieren que fue cortado por la mitad, mientras que otras fuentes afirman que fue crucificado. Su muerte violenta es un testimonio de su compromiso inquebrantable con la misión de Jesucristo. Simón enfrentó el martirio con coraje y determinación, demostrando su devoción hasta el último momento de su vida terrenal. Su sacrificio continúa inspirando a los cristianos, recordándoles la importancia de permanecer fieles a la fe, incluso ante las circunstancias más adversas. Santiago, hijo de Alfeo, es una figura más enigmática entre los 12 apóstoles de Jesucristo. Conocido como Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, su presencia en los evangelios es discreta,
pero significativa. Él es mencionado en las listas de los apóstoles en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Después de la resurrección de Jesús, Santiago, hijo de Alfeo, jugó un papel fundamental en la difusión del Evangelio, aunque los detalles específicos de sus actividades misioneras son escasos. Según la tradición cristiana, Santiago fue martirizado en Jerusalén. Los informes sugieren que fue arrojado desde el pináculo del templo y luego apedreado hasta la muerte por proclamar la fe cristiana. Su muerte es un testimonio de su dedicación y sacrificio por la misión de Jesucristo. Santiago enfrentó el martirio con coraje y determinación, demostrando su devoción hasta el último momento de su vida terrenal. Su ejemplo sigue inspirando a los cristianos, recordándoles la importancia de permanecer fieles a la fe, incluso ante las circunstancias más adversas. Finalmente, conocemos la trágica historia de Tomás, también conocido como Dídimo, una de las figuras más intrigantes y humanas entre los 12 apóstoles de Jesús. Su duda inicial sobre la resurrección de Jesús, inmortalizada en la expresión Tomás el incrédulo, es un momento significativo en los Evangelios, resaltando su búsqueda sincera de la verdad. Después de ver las llagas de Jesús resucitado, Tomás pronunció una de las declaraciones de fe más profundas: «Mi Señor y mi Dios». Después de la resurrección de Jesús, Tomás se dedicó fervientemente a la misión de difundir el Evangelio. Según la tradición, viajó extensamente, alcanzando regiones como Mesopotamia e India. En la India, específicamente en Meliapur, actual Chennai, Tomás encontró su destino final. Los informes sugieren que fue martirizado por la lapidación o la lanza de un soldado, mientras que otras fuentes indican que fue asesinado por flechas. Su muerte violenta y valiente es un testimonio de su fe transformada y su compromiso inquebrantable con la misión de Jesucristo. Tomás ejemplificó el viaje de la duda a la convicción, del cuestionamiento a la fe inquebrantable, dejando un legado inspirador para todos los cristianos. Los apóstoles fueron verdaderos héroes de la fe, difundiendo el mensaje de Jesús en medio de adversidades extremas y pagando un alto precio por su devoción. Sus trágicas muertes son un testimonio de su inquebrantable fe y dedicación a la misión que se les ha confiado. Cada uno de ellos, con sus vidas y sacrificios, ha dejado un legado duradero que continúa inspirando y guiando la fe cristiana a lo largo de los siglos. Además de los 12 apóstoles mencionados anteriormente, es importante destacar a Judas Iscariote, cuya historia está marcada por la traición de Jesús, que llevó a su arresto y crucifixión. Judas Iscariote es a menudo recordado por su papel negativo en el drama de la pasión de Cristo. Vendió a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata, un acto que lo convirtió en sinónimo de traición. Después del arresto de Jesús, Judas, lleno de remordimiento, intentó devolver el dinero a los líderes religiosos y, incapaz de lidiar con la culpa, se quitó la vida. La muerte de Judas es un recordatorio oscuro de las complejidades de la naturaleza humana y de las consecuencias devastadoras de la traición. Matías, que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote después de su muerte, también merece mención. Matías fue elegido por sorteo entre los seguidores de Jesús, como se describe en los Hechos de los Apóstoles. Después de su selección, se unió a los otros apóstoles en la misión de difundir el Evangelio. Las tradiciones sobre la muerte de Matías varían. Algunas fuentes afirman que fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Otras tradiciones indican que fue crucificado. Independientemente de la forma de su muerte, Matías es recordado por su dedicación a la misión de Jesús y su papel en la comunidad cristiana primitiva. Las historias de estos apóstoles son emblemáticas de la fe y el sacrificio que caracterizan a los primeros seguidores de Jesús. Cada uno de ellos, de diferentes orígenes y personalidades, contribuyó de manera única a la diseminación del cristianismo. Sus vidas y muertes son un testimonio poderoso del impacto transformador del mensaje de Jesús y de la fuerza del compromiso espiritual. Estos apóstoles, enfrentados a persecuciones, sufrimientos y martirios, dejaron un legado duradero que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Sus historias resaltan la importancia de la fe, del sacrificio y de la devoción a la causa mayor del Evangelio.
Además, estas narrativas sirven como recordatorio de que, a pesar de las dificultades y adversidades, el mensaje de Jesús continúa resonando a través de los siglos, influenciando vidas y moldeando la historia de la humanidad. Ya sea por el valor de Pedro al ser crucificado cabeza abajo, por la dedicación de Juan en Patmos o por el celo de Simón el Celote, estos apóstoles ejemplifican la esencia del discipulado cristiano. Nos muestran que la verdadera fe no es solo una creencia, sino una acción vivida y sacrificada por un propósito mayor. Sus historias, llenas de devoción y coraje, continúan siendo contadas y honradas, recordándonos el poder de la fe y del espíritu humano indomable. Si en este momento sientes el deseo de reencontrar el camino junto a nuestro Señor Jesucristo o estás buscando el primer paso en dirección a la salvación eterna, te invito a hacer un acto de fe en los comentarios abajo. Escribe con el corazón abierto: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Recuerde las historias inspiradoras de los apóstoles, que con coraje y devoción siguieron a Jesús y difundieron su mensaje, enfrentando desafíos y persecuciones. Así como ellos encontraron la fuerza y la salvación en Cristo, tú también puedes encontrar paz y propósito al aceptarlo en tu vida. Que este momento marque el inicio de una jornada espiritual transformadora y llena de fe.